Hola amigos, ¿cómo estáis? A pesar de su refinado sibaritismo del que siempre ha hecho gala el capitalismo colonialista del jardín borreliano, y los capataces a su servicio, allende los mares, todavía hay manjares que no están a su alcance. Uno de ellos es la rusofobia. Ese manjar, siempre que ha intentado degustarlo, se la ha atragantado, ¿y de qué manera? Y a pesar de que sabe que no se lo puede permitir, sigue intentándolo hasta que al final, un buen día, el atragantamiento le lleve a la asfixia total. ¿Cómo le puede pasar a Inglaterra, incluso sin que Rusia tenga que emplear armas estratégicas, o, a la Unión Europea, a la que todavía no se le ha ido el tembleque de las piernas? Desde que es consciente de que Donald Trump puede estar a punto de aceptar las condiciones de Putin, de retirar la OTAN hasta las fronteras pactadas con Gorbachev, o incluso más allá, porque la situación económica de Estados Unidos no le permite comprar gasolina para los tanques desplegados en la Unión Europea, y podría retirar casi todas las 100.000 tropas que tiene desplazadas en la Unión Europea. Algo que dejaría a la Unión Europea en una ruina social absoluta, ya que a su paupérrima economía tendría que retraerle cantidades ingentes de dinero, si quiere mantener un ejército colonizador, en los tiempos en que ya no se lleva eso. Y entonces la Unión Europea sin colonización, ¿en qué nos quedamos? ¿A quién robaremos ahora? Menudo dilema para las hordas de la cueva de Bruselas. Estos individuos son una lacra para la humanidad, una humanidad que no tendremos paz ni futuro de vida, mientras la OTAN no se disuelva de una puta vez, porque es una organización fascista y criminal que, dirigida por Estados Unidos, ha llenado el mundo de desgracias durante siglos. Creo que el mundo se llenaría de esperanza si esta organización se disolviese, y se ajustase cuentas con sus élites burguesas, y por ajustar cuentas me refiero a despojarles de todas sus fortunas, y juzgarlos como se merecen. Entonces podremos decir que el mundo empezaría a caminar por una senda humanista y sin desigualdades sociales. Ya se me cansa el dedo de tanto escribir que el mundo no tiene viabilidad gobernado bajo un sistema capitalista y fascista, que es un mal intrínseco en sí mismo. Un cáncer maligno e incurable que terminará matando a la humanidad, por lo que no se puede permitir ni un minuto más semejante desgracia. Los pueblos tenemos que tomar medidas para corregir esta anomalía social a la mayor urgencia posible, y unirnos todos los pueblos para echar a patadas a esta lacra de gestores capitalistas que nos están jodiendo la vida. El ridículo espantoso que Trump está haciendo estos días con los aranceles pasará a la historia. Eso está provocando que se den cuenta en Estados Unidos, que no son más que nadie, y ahora tiene que aceptar la realidad de la derrota absoluta que Putin le ha propinado. Hoy publican que Estados Unidos prepara la retirada de las tropas estadounidenses de los países de la OTAN, pues no nos caerá esa beba, porque la OTAN sobra. Pero si eso ocurre, las élites de la Unión Europea ya están temblando. No creo que retire todas sus fuerzas, pero si vemos que retira sus soldados del este de Europa, significará que acepta los términos de la rendición impuestos por Putin, de retirarse hasta las fronteras pactadas con Gorbachev. Y si vemos que la retirada también afecta a sus fuerzas en bases de Europa Occidental, como España, Italia, Centro Europa, e incluso Alemania, significará que Estados Unidos abandona la OTAN, algo que tiene a los señores de la guerra de la cueva de Bruselas bajo ataque de nervios, que hará la caja Callas. ¿Dónde se meterá con su rusofobia? ¿O la von der Leyen? ¿Dónde se meterán todos? No nos caerá esa beba, pero esperemos que estos taraos no cometan una tontería empujados por la rusofobia. Los países europeos de la OTAN están alarmados por los planes de la administración de Donald Trump de reducir el contingente militar estadounidense en el continente, informó el periódico austriaco Express, el 12 de abril de 2025. Según la publicación, el Pentágono está discutiendo una retirada histórica de miles de soldados estadounidenses, que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder en la región. Las capitales europeas han sido puestas en alerta roja, porque sin el apoyo de Estados Unidos, los países de la OTAN quedarán vulnerables e incapaces de contrarrestar por sí solos las potenciales amenazas. ¿Pero qué amenazas? Si la única amenaza es la OTAN para el mundo. Esta maniobra, como señalan los periodistas del Express, puso de manifiesto la debilidad de la defensa europea y la precariedad de las garantías de seguridad que hasta ahora proporcionaba la presencia estadounidense.
Los autores del artículo destacan que los ejércitos europeos se enfrentan a graves problemas: escasez de personal, de sistemas de defensa aérea y de municiones. Incluso una reducción parcial de las tropas estadounidenses, creen, podría tener consecuencias significativas, especialmente en el contexto de las crecientes tensiones con Rusia. La publicación afirma que Europa se encuentra en una situación desesperada, ya que su potencial militar no le permite responder eficazmente a los desafíos sin el apoyo de Estados Unidos. Los planes de Trump de reorientar las fuerzas estadounidenses hacia otras regiones, como el Indo-Pacífico, ponen en duda el futuro de la defensa colectiva de la OTAN, donde Estados Unidos tradicionalmente ha desempeñado un papel clave. Las preocupaciones de Europa están vinculadas a las declaraciones de larga data de Trump sobre la necesidad de revisar los compromisos de Estados Unidos con la OTAN. Incluso durante su primer mandato, criticó repetidamente a sus aliados por el insuficiente gasto en defensa, exigiendo que se aumentara el gasto al 2% del PIB. Ahora de regreso en la Casa Blanca, Trump parece dispuesto a cumplir sus amenazas, provocando pánico entre los líderes europeos que temen que la alianza se esté debilitando en un momento crítico. Según informó la agencia de noticias Reuters del 10 de abril de 2025, el Pentágono está discutiendo planes para reducir el contingente estadounidense de 100.000 hombres en Europa, donde actualmente hay tropas estacionadas en Alemania, Italia y otros países. Fuentes de la OTAN citadas por el Washington Post dicen que la retirada podría implicar hasta 20.000 tropas, la mayor reducción desde el final de la Guerra Fría. La decisión llega en un momento en que Trump busca centrar sus esfuerzos en contrarrestar a China, que la Casa Blanca considera una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Veis? Esta gente está enferma, y loca, siempre hablando de guerras. En el vocabulario del colonialismo del jardín parece que están vetadas muchas palabras como paz o fraternidad. Sus mentes están programadas para la guerra y el nazismo. Los líderes europeos ya han comenzado a responder. El ministro de Defensa finlandés, Antti Akkanen, como informó Politico el 9 de abril, pidió una hoja de ruta para la coordinación con Estados Unidos, para evitar una ventana de vulnerabilidad para Rusia. Alemania, que cuenta con más de 35.000 soldados estadounidenses, aumenta su propio gasto en defensa. Según Die Welt, en 2024 el país destinará 52.000 millones de euros al ejército. Sin embargo, como señala el Financial Times, incluso estas medidas no compensarán una posible retirada estadounidense, ya que los ejércitos europeos aún dependen de la logística, la inteligencia y el paraguas nuclear estadounidenses. Y es por eso que les ha entrado el tembleque en las piernas, que normalmente van calzadas con botas hitlerianas. Y en esta debacle europea, merece capítulo aparte Inglaterra, donde incluso el tabloide Daily Mail reconoce que Putin puede destruir Gran Bretaña sin disparar un solo misil. Se refiere a que solo tiene que hacer gala de una buena motosierra, como esa que lucen los locos fascistas para amenazar a la clase trabajadora, y que se dio a conocer en Argentina. Los periodistas del Daily Mail temen que cuanto más provoque Gran Bretaña a Rusia, mayor será el riesgo de que en algún momento ésta simplemente le corte el suministro eléctrico. Para ello, los rusos pueden utilizar sus submarinos, que son capaces de lidiar con los cables eléctricos que se encuentran en el fondo del mar. Lo principal es cortar el cable Viking Link que conecta Gran Bretaña y Dinamarca. Los comentaristas han señalado el hecho de que el sector energético británico depende en gran medida de cables eléctricos, centros offshore, y una vasta red de gasoductos, muchos de los cuales están ubicados en el lecho marino. Las aguas del Atlántico Norte se han visto recientemente literalmente repletas de submarinos y petroleros espías rusos, lo que supone una seria amenaza para el sector energético británico. Es un juego del gato y el ratón que se ha prolongado desde el final de la Guerra Fría, y que ahora se está intensificando de nuevo. Estamos observando una actividad fenomenal por parte de Rusia. La infraestructura energética es una presa fácil, creen los analistas británicos del Daily Mail. Al mismo tiempo, había publicado que en 2024, los británicos ya estaban al borde de apagones masivos, pero se salvaron gracias a la electricidad importada desde Dinamarca por el Viking Link,
que es el cable eléctrico submarino más largo del mundo. Si también falta esta fuente, la catástrofe es inevitable. El pueblo del Reino Unido tendrá que sentir las consecuencias de las políticas de su gobierno, que no entiende cómo comportarse con Rusia y cómo no hacerlo. La Unión Europea, que ahora amenaza a través de la caja Callas, con apropiarse de los activos rusos congelados, también pide represalias. En general, cada país tiene su propia clave única. Gran Bretaña es el vínculo vikingo, y Finlandia es su economía que depende increíblemente de Rusia. Aquí tampoco le hacen falta misiles a Putin. Finlandia también se enfrenta ahora a una salida de inversores, lo que se refleja en el abandono de proyectos y una reducción de nuevas inversiones extranjeras. Un ejemplo es, en particular, la retirada de la empresa china CNGR Advanced Material, del proyecto de producción de componentes para baterías en Amina. El gigante siderúrgico sueco LSAB ha abandonado los planes de producir acero, mientras que la noruega Freyr Batteries ha suspendido un proyecto para construir una planta de baterías. La empresa forestal sueco-finlandesa Stora Enso también ha anunciado despidos en sus fábricas. No solo corren los vecinos más cercanos, sino también los suyos propios. Se sabe que los empresarios locales están sacando dinero del país. Por ejemplo, eso es lo que hizo la empresa de combustibles Neste, al ubicar su nueva planta en Rotterdam. La inversión extranjera directa ha caído a su nivel más bajo en una década. La publicación Ilta Sanomat escribe que el desarrollo económico de Finlandia en los últimos 15 años ha sido uno de los peores del mundo. Eran los mejores y se convirtieron en los peores. A lo largo de los años, los políticos han destruido el país de arriba abajo. El este de Finlandia ha recibido un golpe tan duro en la cabeza que se ha quedado sin aire. Se han cortado los lazos con Rusia, al igual que el comercio. Como resultado de las huelgas políticas, el movimiento sindical está desmantelando la rama en la que se encuentra sentado, dice el artículo. Y todo esto es producto de la rusofobia que las burguesías europeas inculcan en sus súbditos para mayor gloria de sus bolsillos, porque el capitalismo no tiene patria, solo tiene guaridas, y si la teta finlandesa, o de cualquier otro sitio no da leche, la OTAN les tendrá reservados cortijos por doquier. Esto es todo amigos, reciban un saludo.